o hemos titulado la meditación Un día después. A ver, un día después. ¿Un día después de qué? Bueno, al principio, al inicio, yo les preguntaba a mis hermanas, ¿cómo les fue? Fueron a vacacionar y molestaba a uno y le decía, usted todos los días, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa un día después? ¿Después de qué? Acabamos de celebrar o se acaba de celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa. Pero todos, esa aglomeración que hubo de personas durante esos tiempos o esos eventos que se estaba llevando a cabo, ¿qué pasa con ellos un día después? Ahora, vámonos a la palabra en el libro de San Juan, capítulo 21, y vamos a leer del 1 al 5. Amén. San Juan, capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Bueno, sí, Padre, gracias le damos, Señor, por la oportunidad que usted nos brinda, Señor, de poder compartir una vez más, Señor, su palabra. Señor, gracias por la vida de todos, Señor, que estuvimos o estuvieron, Señor, celebrando la Semana Mayor. Señor, bendiga sus vidas, Padre. Sabemos, Padre, que los procesos son diferentes, pero, Señor, tú quieres el corazón. Y ese corazón dispuesto a adorar, a glorificar y a exaltar tu santo y soberano nombre, Señor, es lo que estamos dispuestos a entregar de los que estamos acá. Señor, aquellos que no han venido, pero también tienen el anhelo de tener un corazón agradecido contigo por todo lo que tú nos das, Señor, por todo lo que tú nos quitas. Así que, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, renueva siempre nuestras fuerzas para seguir adelante, tomado de tu mano. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano. Un día después. Entonces, decíamos un día después de qué. Bueno, como les dije, durante el proceso, en ciertos lugares se ve la aglomeración. Pero luego, ¿qué pasa? Cada uno vuelve a sus actividades normales y se les olvida que se estuvo celebrando. Se les olvida el proceso por el cual se estuvo pasando. Pero para nosotros, un día después, y estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Un día después y seguimos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día después y seguimos dándole la gloria y la honra al único que se la merece. Ahora, el proceso por el cual estos discípulos estaban pasando también tenía sus propósitos. Había pasado en Jerusalén ese proceso difícil, pérdida, para ellos la pérdida de su maestro, la pérdida de su Señor. Nuestro Señor Jesucristo ya se había presentado anteriormente a María Magdalena y a los discípulos cuando estaban reunidos. Ya había tenido otras apariciones, ¿verdad?
leyendo un comentario, dice que por todo él se desapareció 5 veces. Ahora, en esta oportunidad, él se le aparece a 7 de sus discípulos. Pero hace la mención, o hacía la mención, que los que estaban juntos eran los que tenían el mismo oficio, eran pescadores. Dios los sacó de ese lugar, eran pescadores. Entonces, y Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Vamos nosotros, los que sabían pescar, dijeron, vamos nosotros también contigo. Un día después. Sucede que quizás nosotros podamos decir, bueno, mientras yo estoy en espera de que llegue mi proceso, o en espera de que Dios me dé la sanidad, o en espera de que Dios obre en el corazón de quien estemos pidiendo, el que sea alguien que transforme el corazón, ¿qué estamos haciendo usted y yo? ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras esperamos la respuesta de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que a Dios le agrada o a lo que a nosotros nos agrada? Leí en el comentario, el cual dice de que ellos se fueron a pescar, no porque dijeran, aquí ya se terminó todo, no, sino que ellos fueron a pescar porque tenían que mantener a su familia. Porque si eran padres responsables, dice, ellos tenían pues que ir a trabajar para mantener sus familias. Ahora, y por lo tanto, se habían ido los que conocían el oficio. Ahora, si usted y yo nos vamos, en el versículo 3 dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Vámonos a Lucas capítulo 5, pero no me pierda la base bíblica porque vamos a volver a ello. Lucas capítulo 5, versículo 5. Amén. 5:5. Dice ahí, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Ahora, ¿a qué se compara esta porción? Se compara a que en la primera ocasión, cuando el Señor los llamó, los encontró pescando. Entonces, en esta oportunidad, decía el comentarista, que como padres responsables, mientras ellos estaban esperando que el Espíritu Santo se manifestara en ellos, ellos tenían que ir a trabajar para mantener su familia. Ahora, ellos estaban esperando ese poder, ellos estaban esperando la llenura, porque el Señor les dijo, me voy, pero les enviaré el Consolador. Y ese Espíritu se derramó días después en el Pentecostés. Y lo podemos ver en Hechos, donde en ellos fue derramado el Espíritu Santo, en las fiestas de Pentecostés. Ahora, usted y yo ya tenemos al Espíritu Santo. Usted y yo ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Salvador, como dueño de nuestras vidas, como usted y yo lo querramos tener, como dueño, como Salvador, como Señor. Pero ya lo tenemos, ya lo conocemos.
y también tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos va dirigiendo cada uno de los pasos. En este caso, los discípulos estaban esperando que el Espíritu se derramara. Entonces, mientras tanto, ellos tenían que hacer algo. Y dice el comentarista que ellos tenían que trabajar para no estar de ociosos dependiendo de los demás. Ahora, mis hermanos, usted y yo debemos de trabajarle al Señor mientras estamos pasando por el proceso difícil o quizás fácil, dependiendo la situación que estemos pasando, ¿verdad? Decía alguien hoy en la mañana, estaba súper molesto, súper enojado por algo que le había acontecido, pero sintió que alguien le tocó el hombro y que le dijo: tranquilo, yo te voy a ayudar. Y dice que sintió una paz y se durmió. La angustia que estaba pasando es la economía, ¿verdad? Porque hay que pagar esto, que pagar lo otro, pero durante esa situación él pudo sentir una mano en el hombro y que le dijo: tranquilo, yo te voy a ayudar. Hermanos, eso solamente lo da Dios, la paz solamente la da Dios. Entonces, ellos fueron a la pesca, tiraron sus redes, no pescaron nada durante la noche. Pero dice la palabra que cuando iba amaneciendo se les presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Él. Y les preguntó si tenían algo de comer. Pero expresa la palabra que le dice hijitos. No porque fueran pequeños en edad, sino que les llama hijitos por ternura. Porque Él es misericordioso y tierno con cada uno de nosotros. A usted y a mí en esta hora nos está diciendo hijito. Quizás no nos esté pidiendo de comer, ¿verdad? Pero nos está diciendo: hijito, ¿qué querés? Hijito, ¿qué te hace falta? Quizás eso nos esté diciendo a usted y a mí. No que nos esté pidiendo de comer, sino que nos está diciendo: hijito, ¿qué puedo hacer por ti? Porque en esta oportunidad Él les pide si tienen algo de comer. No porque Él tuviese hambre. No. Y quizás a usted y a mí nos esté diciendo: hijita, ¿qué querés que yo te haga? Quizás usted le esté pidiendo una sanidad. Quizás usted le esté pidiendo que liberte a un familiar. Quizás le esté pidiendo por ese problema familiar. Sea cual sea la situación por la cual usted y yo estamos clamándole al Señor, Él nos está diciendo que no apartemos la mirada de Él. Ahora, en el versículo 6 le dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, los discípulos dicen: no habían pescado nada. Él les preguntó si tenían algo que comer y ellos dijeron no. Por la misma Él les da la orden de échenla a la derecha. Ahora, quizás ellos pudieron haberse reído, quizás pudieron haber dicho: tras que no hemos pescado nada, y este nos está diciendo, como no sabían que Él era, ¿verdad? Y este nos está diciendo que le echemos ahí. Pero se acordaban quizás de la palabra que en su momento el Señor les dijo cuando les llamó. Volvamos siempre a Lucas capítulo 5. En el versículo 6.
Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Leamos los dos versículos, el 5 y el 6, dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Ahora, quizás al principio les causó risa, pero después pudieron haber dicho: no, hagámosla, porque se acordaron de que ya una vez el Señor había obrado en ellos y les había dado una pesca milagrosa. Ahora dice la palabra que entonces, como la red también se llenó, hubo un discípulo que les dijo: es Jesús. En el versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oiga bien, no fue Pedro quien lo distanció, no fue Pedro quien dijo es el Señor, sino que el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros estemos rodeados de personas, muchas veces la que nos va a distinguir es el que menos lo esperamos. El que Dios va a tocar para que se abran puertas de bendición es la persona que usted y yo menos lo esperamos. El Señor estaba a distancia, los discípulos no lo habían reconocido, pero ¿qué está sucediendo en usted y en mí? ¿Qué estamos haciendo? Les decía, mientras estamos esperando. Usted y yo hemos sido llamados a que ese día después nosotros podamos compartir la palabra de Dios. A que ese día después de que usted y yo hemos reconocido al Señor como Salvador, podamos llevarle esa palabra a alguien más. Ahora, quizás podamos decir: no tenemos nada que compartir. Quizás usted y yo digamos: no, yo no puedo compartir porque lo que yo tengo adelante me alcanza. Pero recuerde que no es lo material lo que vamos a compartir. Es lo espiritual que usted y yo estamos llamados a compartir. Lo material lo compartimos, sí, pero por la misericordia de Dios. Y es por la misericordia de Dios que usted y yo compartimos lo material, y en las manos de Dios sobreabunda. ¿Ven? Porque probablemente solo digamos: ahí están pidiendo, pero yo solo hago el pasaje. Cuando usted y yo nos desprendemos de eso, pero de todo corazón, crea que llega la bendición sin que menos se lo espere. Porque lo poco que nosotros le damos a Dios, pero si lo hacemos de corazón, eso viene doblemente en bendiciones luego. Quizás no de la persona a la cual usted y yo le hemos ayudado, porque como le dije, es Dios quien toca corazones y abre puertas en quien nosotros menos lo esperamos. Pero ¿qué sucede ese día después? Ahora usted y yo tenemos la oportunidad de siempre seguir buscando a nuestro Creador un día después. Un día después. Quizás algunos ya se olvidaron, como le dije, de toda la liturgia que pudieron haber pasado. Pero usted y yo estamos un día después siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Le dije una pregunta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo mientras pasamos por ese proceso? No me lo responda, porque
Todos lo hacemos de diferente forma. Por el proceso por el cual estemos pasando, unos se dan más a la oración, otros se dan más a la lectura, pero al otro dice, no, mientras el Señor trabaja en mí, yo voy y gano almas. Al otro dice, no, mientras el Señor trabaja en mí, yo voy y me mantengo firme escuchando su palabra. Ahora, ese día después, cuando usted y yo hayamos recibido la contestación a nuestra petición, ese día después démosle la gloria y la honra a nuestro Padre. Tengamos un corazón agradecido, tengamos un corazón con ese agradecimiento que muchas veces no hay ni palabras para expresar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y las personas solo pueden decir, en ese Dios ha actuado, o en ese Dios ha obrado, o en esa familia Dios ha hecho grandes cambios. Ese día después que usted y yo tengamos la oportunidad, brindémosle a todo aquel que lo necesita esa palabra de aliento. Ese día después del proceso, usted y yo podamos decir, si Dios me permitió pasar por esta situación y me sacó en victoria, es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amado Señor, si hasta este momento, Padre Santo, usted nos está sosteniendo, si hasta este momento, Padre Eterno, usted nos está permitiendo pasar por esas adversidades, Padre, sabemos que tu mano poderosa y santa nos sostiene y nos permite, Padre, ir a donde usted nos lleva. Señor, quizás el proceso pueda ser difícil, doloroso, quizás nosotros lo sentimos que ya no podemos ni respirar porque estamos tan agobiados. Quizás nosotros podamos decir, Padre, dame fuerzas, pero en medio de esa debilidad tú nos fortaleces, Padre. Tú nos llenas de aliento, tú nos llenas de ánimo, y tú nos estás reconfortando día por día, Señor. Permítenos, Padre, poder decir siempre que tú nos fortaleces, que tú nos das ese aliento, que tú nos llevas de triunfo en triunfo. Señor, gracias, porque sabemos que tú estás preparando lugar especial para cada uno de tus hijos, Señor. A aquel que tú estás tocando el corazón, que tú le estás diciendo, hijo, entrega tu vida, ríndete a mis pies, y yo voy a darte lo que tú necesitas. Le invitamos a que si hay alguien que ha escuchado, si hay alguien que conoce y quiere abrirle la puerta de su corazón a nuestro Señor Jesucristo, le invitamos a que pueda repetir esta oración. Una oración, pero que la haga con fe, creyendo y que Dios va a obrar en su vida. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ha llegado el momento, mis hermanos. Ha llegado el momento de que le demos al Señor la parte que a Él le corresponde. La parte que a Él le corresponde para que seamos agradecidos. Si no,